Tenemos que empezar a pensar más en nuestros suelos y dejar de mirar al cielo esperando a que caiga más agua. Si nosotros llegamos a tener un buen suelo, un suelo vivo, un suelo donde haya interacción entre microbiología, entre pequeños artrópodos, entre pequeños mamíferos, será capaz de retener ese agua que tanto estamos echando de menos. Hay que empezar a concienciarse de que el suelo es un ser vivo, somos suelo, es decir, todo lo que comemos viene del suelo y del sol, por supuesto. Si tenemos un suelo sano, nuestra producción, tanto de animales como plantas, serán sanos y por lo tanto nosotros estaremos sanos. La microbiología es la que agarra, sujeta nuestros suelos. ¿De acuerdo? Son esas bacterias y esas hifas de esos hongos, los agregados, esas pequeñas partículas de tierra, los que las sujetan para que cuando llueve se infiltre el agua, no provoque escorrentías ni cárcavas y por lo tanto la erosión de nuestro suelo, ¿no? Aquí vemos un suelo debajo de una encina que tiene olor a bosque. Este olor lo dan los actinomicetos, que son un microorganismo que habita en nuestro suelo. Y aquí vemos un suelo, bueno, pues bastante oscuro, y recordar que un suelo cuanto más oscuro, pues más diverso en vida y en minerales es, tiene bastante materia orgánica y por lo tanto es bastante húmedo, ¿no? Todos estos hilos microscópicos, todas estas hifas de esos hongos, que son los llamados las micorrizas. Esos hongos tienen una relación simbiótica también muy bonita con la planta. Mira, aquí hay un artrópodo pequeño, acaba de salir. Esas micorrizas aportan nutrientes y agua a la planta porque son capaces de extender sus hifas, sus redes, muchísimo más allá de lo que lo hacen las raíces de los árboles. Y a cambio, esos hongos se alimentan de los exudados que la planta les ofrece por sus raíces, de los cuales la microbiología se alimenta y emplea como energía para seguir procesando los minerales que hay en el suelo para ponerlos a disposición de nuestras plantas. Estas micorrizas existen en cualquier planta que crezca en un entorno natural. Es más difícil encontrarlas en los cultivos por su caducidad, aunque también, y de hecho ahí están las pruebas que se hacen inoculando hongos micorrízicos en diversos cultivos, ¿no? Entonces lo que hacen es proporcionar más nutrientes y agua a nuestras plantas. ¿Cuáles son las condiciones que deberían de tener para albergar toda esa microbiología, para ponerla a que trabaje para nuestro cultivo? Los 4 factores son materia orgánica, temperatura, humedad y oxígeno. Cuanta menos gama cromática tengan nuestros suelos, más esterilizados están. La materia orgánica es lo que tiñe de negro cuando se descompone, ¿no? La materia orgánica es comida para microbiología. Es muy importante tener siempre comida para que todas estas poblaciones de bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, levaduras, etcétera, tengan comida de calidad constante y que esté disponible, ¿no? Hemos hablado de las condiciones de la microbiología, pues habría que destacar también la temperatura y la humedad. A la pregunta de cuánta humedad o cuánta temperatura tienen que ser constantes, sea cual sea, pero constante. ¿Qué proporciona humedad constante en nuestro suelo? La materia orgánica, porque la materia orgánica sujeta la humedad cuando hay poca y la deja ir como una esponja cuando hay mucha. ¿Qué es lo que aporta temperatura constante en nuestro suelo? El oxígeno, el aire. La materia orgánica tiene millones de microporos, son burbujas de aire, también las coberturas vegetales. Las prácticas agrícolas erróneas pues son principalmente el arado, porque es una práctica física y temporal,
porque en realidad estamos metiendo una cantidad ingente de oxígeno en nuestro suelo, pero que solo dura hasta que llueve. No nos resuelve mucho el problema, ¿no? Hay una alternativa de cómo meter oxígeno en nuestro suelo de forma natural e indefinidamente, que son las raíces, como lo hace la naturaleza. Por eso la importancia de las coberturas vegetales y abonos verdes, para que nuestro suelo siempre, siempre, en todo momento esté cubierto. De ahí vuelvo a la densidad de siembra, ¿no? De esos policultivos que plantea la agricultura sintrópica. Otras cosas erróneas que se han venido sucediendo son las quemas. Las quemas de rastrojos lo que hacen es que el carbono del suelo se vaya al aire, dejamos a nuestro suelo completamente al descubierto y expuesto a que venga una lluvia, que últimamente pues nos tenemos que acostumbrar, van a ser más torrenciales, se lleve nuestro suelo, nuestro patrimonio. La fertilización química son sales, y cuando una planta o nosotros tomamos sal, ¿qué es lo que hacemos? Tomar más agua. Cuando una planta toma más agua, claro, crece más deprisa, pero también atrae a muchas más plagas, porque tiene más aminoácidos libres disponibles para ellas, también está más expuesta a otras inclemencias. Actualmente estamos trabajando con la agricultura sintrópica, un modelo agrícola que combinara bosque y agricultura. Es decir, generar la materia orgánica que necesita el suelo dentro de nuestro propio cultivo. La agricultura sintrópica se basa en una policultura con una alta densidad de siembra, es decir, muchas plantas a la vez, una estratificación por capas de esas plantas para aprovechar todos los niveles, pues rastrero, arbustivo, árbol frutícola o árbol emergente para leña, por ejemplo. El objetivo es el restablecimiento de esa armonía, de ese equilibrio, de ese impulso metabólico para que nuestro ecosistema empiece a producir de otra forma, para dejar de tener a nuestras plantas dependientes de lo que le estamos echando por encima, porque no hay microbiología, microorganismos en el suelo que pongan a disposición de la planta los minerales que ella necesita. Esa es la clave, recuperar esa población tanto en número como en diversidad en nuestros suelos, que han sido esquilmadas por tantos años desde la Revolución Verde. Este proceso de trabajar con raíces, aportando oxígeno, incorporando materia orgánica en superficie, es un trabajo lento. Para ello hay unas herramientas que nos ayudan a acelerar este proceso de transición desde que una planta no sabe comer del suelo, porque no existe la microbiología para preparar esa comida para ella, hasta que sí puede comer del suelo. Y una de esas herramientas son los biofertilizantes. Son preparados líquidos con una carga mineral muy importante, pero que también aportan enzimas, hormonas, materia orgánica, micronutrientes que o bien no están disponibles en el suelo, repito, porque no hay microbiología, o bien están bloqueados por los excesos de otro tipo de fertilización nitrogenada o de agrotóxicos. La agricultura regenerativa y sintrópica se puede aplicar a escala grande, a escala real, con mecanización. La mecanización es una cosa importantísima cuando trabajamos en grandes escalas. Lo que hay que hacer es adaptar la maquinaria y la tecnología existente y focalizarla al respeto del suelo y a favorecer su vida.